Buenas tardes, domingo. Hoy os traemos un podcast bastante entretenido con una autora que deberías de conocer. Ella escribe romance, ha autopublicado todos sus libros y cuenta con muchas lectoras y valoraciones en Amazon. Repasaremos con ella todos los libros que tiene publicados, la famosa pregunta de cuándo comienza a escribir y mucho más, así que quédate hasta el final. Antes de dar paso a nuestra invitada, quiero recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra web literaria llamada Un Rinconcito para Leer. Y ahora sí, hoy damos la bienvenida a Tamara Marín. Buenas tardes, Tamara. Gracias por acompañarnos un domingo más en nuestro canal. Buenas tardes, muchas gracias a vosotras por invitarme a estar aquí. Comenzamos con la primera pregunta que siempre abre nuestro podcast. ¿Quién es Tamara Marín y cuándo comienza a escribir? Tamara Marín es una educadora infantil que trabajaba en una escuela infantil y que un día se le coló una historia en la cabeza y decidió plasmarla sin ninguna idea de escribir un libro, sino simplemente plasmar una historia. Y al final, pues salió un libro que me costó muchísimo publicar, pero que al final me decidí y en 2017 lo publiqué, que fue mi primer libro y llevo escribiendo desde ahí. Siempre he sido muy lectora, pero la verdad es que no me había lanzado nunca a escribir. Y llevo desde el 2017 que salió Haz que ocurra, que fue mi primera novela, pues escribiendo sin parar. Ya la verdad es que no me imagino haciendo otra cosa. Tanto en Amazon como en la web de Rubric podemos encontrar todos tus libros. El primero que publicaste fue Haz que ocurra, el primero de una serie de 4 libros, publicada en 2018. Cuéntanos, ¿qué puede encontrar el lector en esta serie? En realidad, Haz que ocurra es un libro independiente. Fue mi primer libro, fue lo primero que escribí y es un libro independiente. Después de este libro, que salió en 2017, sí que es verdad que hice una serie, que fue No soy una princesa, me quiero más a mí, yo no soy de nadie, que es una serie de 3 libros, que no era mi intención para nada escribir una serie, pero que me suele pasar, que intento escribir libros autoconclusivos, pero al final me acabo enamorando de personajes secundarios y acabo haciendo series. Entonces con este me pasó un poco lo mismo. Y la realidad es que No soy una princesa era una idea única. Después sale un personaje que es la hija de Olivia, que decidí que tenía que tener su historia y pensé concluir ahí la serie. Pero en la historia de María sale Alba, que es la amiga de María y que me cautivó completamente y dije, necesito escribir la historia de Alba. Y entonces al final decidí escribir las 3 historias y es la serie Ellas que escribí, pues eso, se publicó en el 2018 y hay un poco de todo, porque me quiero más a mí, quizá es mi protagonista, que siempre lo digo, que más me ha costado escribir, porque es mi protagonista más dulce, ¿no? Mis chicas suelen ser como muy hechas para adelante, muy fuertes, muy tal, y María es como una protagonista muy dulce. Es una serie especial para mí porque se la dedico a mis hijas y a mi pareja y porque, bueno, al final fue mi segunda historia, ¿no? Y además hay una trama en No soy una princesa, hay un poco de trama policial que me gustó mucho escribirla por el cambio que supuso para mí meterme ahí. Y no sé, hay un poco de todo, porque la primera tiene así una trama policial sin ser una novela policíaca, ¿eh? Hay una trama pequeñita policial que afecta a la protagonista. La segunda es una chica, bueno, es la hija, es mucho más dulce. Y la tercera es una chica de las mías en toda regla, es como mucho más echada para adelante, mucho más... Quizá lo especial también es que No soy una princesa es una de mis protagonistas más mayores, entre comillas, ¿no? Que es Olivia, que no es que sea mayor, pero sí que es verdad que tiene una hija adolescente, ¿no? Y la verdad es que disfruté un montón escribiendo esta serie. Tras esta serie, encontramos una novela autoconclusiva llamada ¿Y si somos un amor de película? Tanto Kate como Luke son actores. ¿Has necesitado documentación para crear esta historia? En realidad, Y si somos un amor de película es de las últimas que he publicado. Después de esta serie vino Despéinate y luego vinieron un montón más. Y si somos un amor de película es una novela de 2 actores, exacto. Y la chispa saltó por el Me Too, ¿no? Me pareció tan ruin este tema, tan todo, no ruin, todo, ¿no? Que fue como la chispa que hizo saltar, más que porque fuera actriz, sino porque quería hacerlo girar en torno ahí, ¿no? En torno al poder que tienen, depende de qué directores, depende de qué productores, con las actrices jovencitas y con los no tan jovencitas, pero bueno. Y entonces decidí hacer
una novela basándome en el Me Too. Entonces, de lo que sí que me tuve que informar y documentar fue de todo este movimiento, ¿no? que, que no hace tanto que surgió, y todo lo que ha destapado, ¿no? Todo lo que había detrás, todo como estaba, todo así un poco. Y luego es verdad que esta novela está escrita en... No digo dónde está escrita, en realidad, o sea, no dónde está escrita, sino dónde transcurre, ¿no? No lo nombro, pero bueno, se sobreentiende que es en la Meca del cine, ¿no? Porque ellos graban una película y ellos son una pareja de actores famosos y más que documentarme para todo esto, que también lo hice, tuve que documentarme más para todo este movimiento, para todo lo que pasó. No soy una princesa es el primero de 3 libros. ¿Cómo surge la idea y qué podemos encontrar en cada libro? Bueno, como he dicho antes, no soy una princesa, es verdad que es el primero de 3, y es un poco ya lo que había comentado, ¿no? Que es un libro con una protagonista con una vida muy difícil, con un pasado muy complicado y con una hija adolescente. Entonces, ella es doctora, es traumatóloga. Y podemos encontrar un poco de todo, porque es una novela que en realidad tiene una historia de amor, pero que no, lo principal un poco yo creo que es la parte de superación de ella, ¿no? Y toda una trama policial que es secundaria en esta historia, pero que es verdad que bueno, que tiene su parte de historia. Entonces, eso, encontramos una mujer pues con un pasado complicado y un intento, ¿no? Una superación. 3 citas más de una es el primer libro de una serie de 2. En ella conoceremos a Tyra y a Nico. ¿Crees que tus personajes tienen algo de ti? Tamara va a responder a esta pregunta, pero antes quiero recordarte que puedes seguir en nuestras redes sociales. Abajo en la cajita de información encontrarás todos los enlaces. Y ahora sí, Tamara responde. Bueno, yo creo que al final todos los personajes tienen un poco de mí, ¿no? O sea, cada una, sobre todo los personajes femeninos, ¿no? Yo creo que todas llevan algo, ¿no? Quizá la que lleva más de mí en el sentido más que no de carácter, sino es Eli, ¿no? De Despeínate, que es educada infantil, que va tatuada, ¿no? Entonces quizá tiene algo más de mí en ese sentido. Pero yo creo que al final, sin querer, ¿no? Acabas plasmando en todas en todos tus personajes, pues un poco de mí, ¿no? En este caso. Es inevitable. Y a veces incluso partes de ti que no dirías que están ahí, ¿no? Pero que al final pues forman parte, ¿no? Y es verdad que todas tienen un poquito de mí. O de mí, ¿no? En este caso. Es inevitable. Y a veces incluso partes de ti que no dirías que están ahí, ¿no? Pero que al final pues forman parte, ¿no? Y es verdad que todas tienen un poquito de mí. Sígueme la corriente y sígueme el juego es una serie de 2 libros. Además de esa serie podemos encontrar otras 2 más llamadas Arjana y Nix. Con la música otra parte y una influencer en apuros, ¿qué puede encontrar el lector en estas series? Bueno, sígueme el juego y se acabó el juego. Es una serie que la verdad es que me ha dado un montón de alegrías, porque es una serie que además ahora está en audiolibros, que se ha mantenido el número 1 mucho tiempo en Amazon. Bueno, me ha dado un montón de alegrías. Son, como yo le digo a mis chicos, porque es la primera serie que salen protagonistas en las portadas. En estas series pues encontrarás, bueno, es de 2 jugadores, es un jugador de la NBA y de su representante. Es una serie de 2 libros que no tiene nada que ver uno con el otro, que es de un secundario, como casi todas mis series. Y estas transcurren en Nueva York. Y la verdad que disfruté un montón escribiéndolas, porque era la primera vez que cruzaba el charco y que me iba fuera de aquí. Y la verdad es que me gustó mucho escribir. Además, él es un jugador de la NBA como muy famoso, ¿no? Y ella termina por circunstancias de la vida haciendo de cocinera de él. Esto en Sígueme el juego. Y luego en Se acabó el juego es el representante del jugador de fútbol, que es una persona súper fría. Y entonces descubriremos por qué detrás de él hay... O sea, por qué es tan frío y por qué detrás en realidad esconde muchas cosas, ¿no? Luego Nick y Hannah
fue una serie que llegó en un momento, que escribí en un momento muy duro, ¿no?, de mi vida, y que me vino súper bien porque creé un mundo en el que era yo misma la que me evadía, ¿no? Y la verdad es que lo disfruto un montón, porque es una novela paranormal, ¿no?, con un poco de fantasía, pero no es de vampiros, no es de... O sea, yo quería escribir algo que dentro de lo que fuera paranormal, de alguna manera pudiera creérmelo, sin creérmelo, ¿no? Y entonces decidí, pues, hablar un poco de energías y disfruto un montón porque son unas chicas, pues eso, súper especiales porque es la única serie que tengo así más diferente, ¿no? Y luego con la música otra parte y una influencia en apuros, lo que tienen es que creo que es la primera serie que hay que leer en orden y que una sin la otra no tiene sentido y que he hecho como muy correlativa, ¿no? Yo creo que esta es la historia de cinco hermanos, ¿no? Y en la primera, con la música otra parte explico la historia de dos de ellos, esos hermanos, y en la segunda parte explico la de tres. Y claro, no tiene sentido leerte la segunda porque ya salen en la primera y ya explico un poco de la historia, ¿no? Y creo que es eso, que es la primera serie que he hecho así, que hay que leer en seguidas. Y yo creo que, bueno, es una familia como muy especial para mí. El pasado 3 de julio publicaste Desenmascarando al Vizconde. ¿Qué podemos encontrar en esta historia? Todos tus libros están publicados con Rubrik. ¿Cómo los conociste y por qué te decantaste por esta opción? Bueno, Desenmascarando al Vizconde, la verdad es que es una novela que me ha costado mucho escribir porque he tenido, bueno, salía de mi zona de confort completamente, he tenido que documentarme mucho más, he tenido que escribir en tercera persona, que me ha costado mucho porque estoy acostumbrada a escribir en primera persona y la verdad es que me ha costado escribirla en tercera persona. Es la única novela yo creo con la que me he atascado, he tenido que guardarla en un cajón, esperar a volver a retomarla, pero que estoy muy contenta porque tenía muchas ganas de escribir una historia de época, yo soy muy lectora de época y tenía muchas ganas de, pues eso, de escribir una novela de época y bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Es una novela de época un poco atípica, un poco a mi manera, porque yo no me veía escribiendo una novela de época con una mujer como en apuros, ¿no? Y sabía que también era de época, entonces no podía hacerla demasiado fuerte, entonces he buscado circunstancias para que mi protagonista femenina tuviera una libertad que en aquella época era impensable. Y luego también, bueno, te tomas tus licencias porque al final es una época en la que todo lo que escribe época de aquella, de esa, ¿no? Se toma sus licencias porque al final es un tramo, ¿no?, de la historia que las mujeres no tenían absolutamente nada que decir ni nada de opinar y nacían ya con contratos matrimoniales y poco había que decir, pasas de ser de tu padre a ser de tu marido y poco tenían ellas que decir, ¿no? Entonces ya lo aviso en la nota de autora que me tomo mis licencias para poder escribir esta novela, pero con la que he disfrutado también mucho escribiéndola. Y luego me preguntas que cómo conocí y por qué me decanté por Rubrik. Pues mira, como no tenía ni idea cuando escribí la primera novela, envié a varias editoriales de autopublicación, ¿no? Y Rubrik me dio una confianza que no me dio ninguna, ¿no? Es una editorial pequeñita, hablé con José Manuel, él me animó a publicar Haz que ocurra. Y la verdad es que estoy tan contento que de hecho los he publicado todos con ellos, o sea, desde que publiqué Haz que ocurra, que fue el primero, hasta el último, que saldrá a finales de septiembre, los he publicado todos con ellos, así que me facilitaron muchísimo las cosas cuando entré en un mundo en el que yo no conocía absolutamente nada de él, no sabía para dónde tirar, no sabía qué hacer, no sabía cómo hacerlo, entonces para mí fue como un poco como mi salvavidas, ¿no? Para meterme en un mundo que yo ni siquiera sabía que iba a entrar, ¿no? Pero como no pude dejar de escribir, al final me ayudaron un montón. Antes de ser escritora, eres lectora. ¿Crees que la lectura influye en tu escritura? Bueno, no sé si la lectura influye en la escritura, pero yo creo que es importante, ¿no? Es como bueno, es importante leer, yo creo que no conozco a ninguna escritora que no le guste leer, ¿no? Y es verdad que yo, por ejemplo, desde que escribo leo menos porque me bloqueo más con depende qué lecturas, ¿no? Yo escribo contemporánea, entonces leo muy poca contemporánea porque me bloqueo, entonces intento leer pues más histórica, también leo algo de paranormal, me gusta mucho el thriller, bueno, al final no sé, yo antes de escribir era muy lectora y bueno, no concibo no leer, ¿no? Más por mi persona que por ser escritora, pero vaya, tampoco entiendo mucho a una escritora que no le guste leer, ¿no?
Pero bueno, eso cada uno. Bueno, sí. ¿Qué consejos le darías a otros escritores que estén considerando la autopublicación? ¿Qué aspectos deberían tener en cuenta antes de tomar esta decisión? La verdad es que esta pregunta es complicada porque yo no me considero nadie para dar consejos a nadie de lo que tiene que hacer, ¿no? Al final es seguir un poco, pues... lo que sí, por ejemplo, a lo mejor no consejo, pero sí que diría que al final esto es un poco una carrera de fondo, ¿no? Que yo tengo la suerte, ¿no?, de poder dedicarme solo a esto y poder trabajar solo escribiendo y soy consciente de la suerte que tengo, pero que al final esto es un poco a poco, ¿no? Eso es un pasito a pasito, ir haciendo, ir escribiendo, ir publicando y no desanimarte, ¿no? Pero vaya, consejos que disfruten de lo que hacen, ¿no? Que al final es lo importante, disfrutar escribiendo, creo que es, bueno, pues para mí lo más importante, ¿no? ¿Estás trabajando en nuevos proyectos? ¿Puedes adelantar algo a nuestros oyentes? Bueno, ahora tengo muchos frentes abiertos. Tengo una publicación que saldrá en breve, que será una autopublicación. Luego he firmado un contrato con Planeta, he firmado un contrato con Kiwi, estoy trabajando en un libro nuevo. Bueno, tengo muchos proyectos abiertos. Yo creo que 2024... saldrán muchos proyectos, bueno, lo que queda de 2023 y 2024 saldrán muchos proyectos muy chulos que me hacen especial ilusión, la verdad. Además de escritora, eres lectora. ¿Puedes recomendar a nuestros oyentes un libro? Bueno, y un libro que no es que recomiende, pero que sí que es verdad que yo pasé, cuando era muy jovencita, ¿no? Pasé un tiempo como sin leer, le cogí como un poco de bloqueo a la lectura, no sé por qué, me imagino porque todo lo que te obligan a leer, ¿no? Y un libro que me desbloqueó de aquel parón lector fue La sombra del viento, que lo he leído a lo largo de mi vida unas cuantas veces y que me dio mucho miedo leerlo una segunda vez porque tenía un recuerdo tan bonito de él que me dio cosa, pero me encantó. O sea, Carlos Ruiz Zafón al final es uno de mis autores favoritos y es un libro que me encanta. Luego, por ejemplo, también me gusta muchísimo Almudena Grandes, sobre todo en episodios de Una guerra interminable. Me encanta cómo escribe. Y luego, por ejemplo, pues no sé, de época así más... me gusta mucho, por ejemplo, Sarah McLean, Susan Elizabeth Phillips me gusta mucho, no sé, es que hay tantos. Y finalizamos este podcast con una pregunta que me encanta hacer y que se ha convertido en obligatoria. ¿A quién te gustaría escuchar en próximos podcasts? Bueno, pues me encantaría escuchar a Yanira García, que ha sido una persona, ¿no? una compañera que la vida ha ido acercando hasta convertirla en amiga, a pesar de que está a un montón de kilómetros de donde yo vivo, y me gustaría escucharla a ella. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias, Tamara, por tu colaboración en este podcast. Que pases una buena tarde. Muchas gracias a vosotras por invitarme a este ratito, que lo he pasado genial. Y por pensar en mí para todas estas preguntas. Mil gracias. Y a ti, gracias y mil veces gracias por tu compañía y apoyo. Os prometo que nos llega. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Que paséis una bonita semana.